Es un gusto estar aquí con ustedes y traer una palabra de parte de Dios para su vida. Bueno, resulta que esta es nuestra tercera reunión del año. ¿Qué nos dice esto? Aparte de lo obvio. Lo obvio es que pues, es año nuevo, ¿no? Entonces, por eso la tercera reunión del año. Creemos que estamos iniciando una nueva temporada para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos hacer ejercicio, ¿verdad? Queremos comer mejor. Buscamos planificar el año, lo que viene. Buscamos proponernos metas, iniciar proyectos, retomar proyectos. Buscamos cerrar ciclos también. Pero, ¿qué tal si mejor nos enfocamos en algo mucho más profundo? Y es seguir el ejemplo de Jesús. Si es un año, es una nueva temporada, es un ciclo de inicio en el que buscamos enderezar algunas cosas. ¿Por qué no una de esas puede ser seguir los pasos de Jesús? Resulta que la Biblia nos dice que Jesús hacía cosas como era de costumbre. Ahora yo quiero hacer una pausa ahí. Jesús, que es Dios, creador del cielo y de la tierra. Fuera de Él no hay nada. Él es todo. Entonces Dios, cuando estuvo aquí en la tierra en forma de humano, hubo cosas que Él quiso hacer, no de manera esporádica, no de manera, por ahí una vez al mes hago esto, sino hubo cosas que Él decidió hacer de manera habitual en su vida, o sea, constantemente en su vida, recurrentemente. Ahora, si Jesús es Dios y decidió hacer cosas constantemente, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos hacer esas cosas que Dios decidió hacer constantemente? Nosotros nos decimos, ok, yo soy cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Se nos dice cristianos porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿y qué es servir a Cristo? Seguir a Cristo. Si tú te consideras seguidor de algo, ¿qué haces? Buscas hacer lo que hace es X persona. Y Jesús, la Biblia nos cuenta que Él dejó unos ejemplos, no por casualidad. El Espíritu Santo dejó eso ahí porque Él sabe que tú vas a ser beneficiado, porque tú vas a disfrutar de días mejores. Entonces, el día de hoy yo traigo 3 puntos que te van a inspirar, que te van a motivar, a desafiar, a desarrollar hábitos, costumbres saludables, espirituales, para que a la final pues te vaya mejor en la vida. Primer punto: Jesús era una persona de hábitos, de costumbres. Entonces, en Marcos capítulo 10, verso 1, dice que Jesús tenía la costumbre de enseñar las Escrituras. Y en este contexto aquí de Marcos capítulo 10, dice que las multitudes se juntaban a escucharle a Jesús. Entonces Jesús aprovechaba esa gran oportunidad y les enseñaba las Escrituras. El segundo ejemplo que la Biblia nos dice acerca de las costumbres que tenía Jesús está en Lucas capítulo 4, verso 16. Y dice que Jesús tenía la costumbre cada sábado de asistir a la sinagoga. Entonces aquí en este contexto dice que Jesús estaba en Nazaret, el lugar en donde Él se crió, y el sábado asistió a la sinagoga como era su costumbre. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que para nosotros hoy en día, el fin de semana, vamos a la iglesia. Él tenía la costumbre, ese hábito. El tercer ejemplo está en Lucas capítulo 22, del verso 39 al 40. Este es poderosísimo. Dice que Jesús tenía la costumbre de la oración. Y en este contexto en específico, resulta que Jesús va al Monte de los Olivos y se lleva a su tropa, ¿no? Se lleva a los discípulos y les dice lo siguiente: ¡Ey! Oren para que no caigan en tentación. ¡Wow! ¿Tú sientes que estás cayendo en tentación? Cada quien sabe en lo que es quizás débil. Si tú, pregúntate tú, ¿estoy cayendo en tentación? Si la respuesta es sí, ¿cómo está tu vida de oración? Ok, yo no quiero caer en tentación, yo quiero ser fuerte. Ahí está la clave. Oremos. Ahora resulta que estos ejemplos no están por casualidad. Hay un poder impresionante en cada uno de estos hábitos que tenía Jesús. Y que tú y yo hoy podemos ponernos las pilas y aprovechamos que estamos iniciando año y empezamos a hacer esto. Te voy a explicar cada uno. Jesús tenía el hábito de orar. Esto me hace pensar cuando Jesús fue al desierto y fue tentado por el enemigo. Todos sabemos que primero, Jesús fue bautizado por su primo, Juan el Bautista, y después es tentado en el desierto. Y yo recuerdo cuando era jovencito, mi papá siempre nos hablaba de estas cosas y yo dentro de mí decía, pues obvio, pues es que si Jesús es Dios, pues cualquiera es fácil. Así cualquiera vence la tentación, ¿no? O sea, yo me lo decía intro. Y quizás tú en algún momento puedes haber pensado eso. Bueno, pues que si Jesús es Dios, pues facilito vencer al enemigo cuando fue tentado en el desierto. Pero la Biblia me dice lo siguiente, que Jesús, siendo humano, ¿cuántos humanos sabemos aquí? Todos somos humanos, ¿no? Entonces, siendo humano, tal como tú y como yo, fue tentado igual que nosotros. Entonces yo me pongo a reflexionar al respecto y empiezo a ver algunas cosas. Jesús tenía a disposición las mismas herramientas que tenemos tú y yo hoy en día. Y las herramientas que Él decidió usar para vencer la tentación fueron las herramientas de desarrollar hábitos saludables, hábitos espirituales, hábitos de fe. Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga. ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? Ok, Jesús todos los fines de semana o todas las semanas asistía a lo que para nosotros hoy en día es la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te hizo venir el día de hoy? ¿O qué te ha hecho venir todos los domingos? ¿O en las diferentes reuniones que tenemos? Entonces, reflexiono al respecto y digo, ok, yo voy a la iglesia porque en primer lugar recibo un mensaje que edifica mi ser, ¿verdad? Un mensaje que me desafía, me motiva, me confronta en algunas ocasiones, me redarguye, entonces empiezo a tomar acción, empiezo a cambiar algunas actitudes, o qué sé yo, busco quizás a través del mensaje, me confronta a acercarme más a Dios, pero no queda solo ahí, amigos, no queda solo en eso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos la oportunidad de experimentar adoración colectiva. Y no sé si lo sabes, pero a través de la adoración
hay mucho poder. Entonces, cuando experimentamos adoración colectiva, edifica nuestro espíritu, ubica nuestro corazón, nos alinea a quién es Dios en nuestra vida, pero también trae libertad a las diferentes áreas de nuestra vida. Así como sabe eso, pastor. ¿Recuerdan a Pablo, el apóstol Pablo? Resulta que el apóstol Pablo fue encarcelado injustamente. Estaba con Silas. Y dice la palabra de Dios que los encarcelaron, los metieron al calabozo y les pusieron cadenas y el pie con cepo. O sea, no sales de ahí. Y resulta que entonces esta gente fueron encarcelados injustamente. Este par de sujetos empiezan a adorar, dice la Biblia. Supongo que empiezan a adorar en conciencia, ¿no? Porque nosotros a veces adoramos en piloto automático. En conciencia. ¿Y qué me dice la Biblia? Que empezó a temblar la tierra. Tan fuerte que sus cadenas, el cepo, se abrieron. Y la puerta del calabozo abrió. Y pudieron ser libres. Ahora, ¿ustedes creen que la historia suena muy bonito así? Pero eso tiene una implicación espiritual muy profunda. Eso quiere decir que a través de la adoración podemos romper cadenas de atadura en nuestras vidas. Cadenas de pecado, de enfermedad, maldiciones. Y nosotros aquí a veces en modo automático, ¿no? Sí, adorando ahí. Mira el poder que tiene eso. Pero no, resulta que no queda solo ahí, en eso. Vamos a la iglesia. Y Jesús nos da el ejemplo de congregarnos. Porque Él sabe que hay un poder en la comunidad. Los humanos fuimos diseñados para vivir en comunidad, no en aislamiento, no solos, no señor. Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta la gente es fea. Sí, hay algunas personas que son difíciles, quizás no te gusta relacionarte con personas por traumas del pasado, pero el humano fue diseñado para vivir en comunidad. Y la Biblia me lo dice. En Eclesiastés capítulo 4 dice, es algo triste eso, pero lo dice. Ay del solo, porque cuando caiga, no hay quien le levante. Súper triste eso, ¿o no? Pero es una realidad. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que nosotros no debemos vivir en aislamiento. Debemos buscar la comunidad, relacionarnos. Otro pasaje de la Biblia, creo que está en Romanos, me dice, congréguense, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que hay otro tipo de hábito, uno que no es tan saludable. Y algunos tienen el hábito de no congregarse. ¿Pero por qué dice eso? Porque hay un poder en la comunidad. ¿Y por qué hay poder en la comunidad? Fácil. Porque en la comunidad nos cuidamos. En la comunidad somos fuertes. En la comunidad nos protegemos. En la comunidad yo rindo cuentas. En comunidad estoy bajo una cobertura. Pero solo eres vulnerable. Solo eres débil. Y qué casualidad que tenemos un enemigo en común, el enemigo de nuestra alma. Y si yo me pongo en el papel de enemigo, digo, ok, ¿cómo le puedo hacer daño a esta persona? Pues solito es un papayazo. Para mí sería más fácil solo, tenerlo aislado. Pero en comunidad son fuertes. Entonces, ¿cachas toda la implicación
que Jesús nos está hablando en sus hábitos? Jesús tenía la costumbre de enseñar las Escrituras. En Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe, este rato, la realidad es que ni le agradas a Dios. O sea, aquí no hay concesiones, no hay nada grises ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pregúntate, ¿estás teniendo fe? ¿Estoy ejerciendo mi fe? Ahora, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con que Jesús enseñe las Escrituras? Resulta que si Jesús tiene la costumbre de enseñar las Escrituras, ¿qué quiere decir eso? Que Él lee las Escrituras, está leyendo las Escrituras, está interiorizando las Escrituras, está reflexionando en las Escrituras, está meditando en ellas y así pues poder enseñar. Es que tiene todo el sentido, ¿no? Entonces mira, ok, no estoy teniendo fe, pero yo quiero agradar a Dios. Ok, entonces ¿cómo empiezo a crecer en mi fe? La Biblia me dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Debemos desarrollar un hábito de lectura bíblica. Segundo punto, para inspirarte a que desarrolles hábitos saludables en esta nueva temporada de año. Lo que repites, recuerdas. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un conjunto de acciones que recurrentemente estás haciendo al punto en que terminas haciéndolo de una forma muy natural y sin darte cuenta o sin el mayor esfuerzo. Eso es un hábito. Lucas capítulo 5 verso 16 en la versión TLA dice: pero Jesús buscaba siempre orar. ¿Qué tan seguido? Siempre. Si nosotros vamos y buscamos la palabra siempre, ¿qué creen que me va a decir el diccionario? O sea, por no decirlo todo el tiempo, pero es siempre. Lo que repites, recuerdas. Para Jesús no era algo que Él hacía en momentos de crisis. Oh, es que así somos nosotros a veces, ¿verdad? Estamos bien emproblemados y entonces ahí sí, Diosito, por favor. O estamos en un afán, y ahí sí nos acordamos, ¿no?, de orar. Ahí sí en cualquier momento empezamos a orar. Pero Jesús, le fuera bien o le fuera mal, Él oraba. Estuviera en problemas o no estuviera en problemas, oraba. Estuviera feliz o no estuviera feliz, Él oraba. O no era algo que Él solamente buscaba en momentos que necesita una dirección o que necesita visión. No. Jesús tenía el hábito de la oración. Lo que repites, recuerdas. Te quiero dar un ejemplo. Interpretar un instrumento musical es complejo. Son muchas cosas que tienes que hacer. Pero si yo ensayo, y ensayo, y ensayo, y ensayo, y practico, y practico, y practico, va a llegar el momento en que mi cuerpo, con su memoria, ya puede empezar a hacerlo sin el mayor esfuerzo, de una forma muy natural. Lo que repites, recuerdas. Y esto me lleva a lo siguiente: ¿por qué hago lo que hago? Porque hay hábitos buenos y hay hábitos que no son nada buenos, no nos edifican, más bien nos denigran como humanos. En vez de hacernos crecer, bajamos.
¿Por qué hago lo que hago? Nuestros actos son el resultado de lo que yo pienso. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo tú? ¿Qué estamos pensando? Si los actos son el resultado de los pensamientos, yo debería ser muy cuidadoso con lo que pienso. Porque cuando yo empiezo a invertir en un pensamiento, cosecho una acción. Y cuando yo empiezo a hacer esa acción una y otra y otra y otra vez y otra vez, empiezo a invertir en esa acción, definitivamente cosecho un hábito. ¿Qué tipo de pensamientos estamos teniendo? Detrás de todo lo que hay pensamientos. Y a la final del día, somos lo que pensamos. Jesús tenía hábitos. Jesús oraba con frecuencia. Jesús leía las escrituras con frecuencia. Jesús iba a la iglesia con frecuencia. Si pudiéramos hacer frecuentemente las cosas que hacemos esporádicamente, tu vida sería muy diferente. Tercer punto. Actos pequeños tienen grandes consecuencias. Muchas veces podemos pensar, lo que yo necesito es solo un momento, una oportunidad magnífica. Solo necesito un momento para que mi vida marque la diferencia en este mundo. Y está muy bien que querramos eso. El problema es cuando solo nos quedamos en eso. Y solo estoy buscando ese momento único. Y estoy desaprovechando todas las diferentes oportunidades o las miles de oportunidades pequeñitas que Dios nos manda para hacer el bien cuando nadie nos está viendo. Muchos dicen, ok, necesito un momento heroico y no lo voy a desaprovechar. Pero creo yo que lo más importante es aprovechar las oportunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque quizás nunca se presente un momento magnífico y quizás la única oportunidad que tú tengas de marcar una diferencia en este mundo no es 1 o 2 actos heroicos, sino miles de actos pequeños de amor, de fe, de esperanza, de compasión hacia las demás personas. Actos pequeños generan grandes consecuencias. Mi intención es que el día de hoy vayas desafiado, estos 3 puntos te hayan dado algo de luz para querer iniciar el 2025 de una forma poderosa. Hay un dicho que dice, un proverbio chino, no sé, en algún lugar lo he escuchado, pero queda muy bien aquí. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. ¿Por qué? Porque hoy estaría disfrutando de los beneficios, estaría disfrutando de su sombra, comiendo de su fruto. Pero el segundo mejor momento para sembrar un árbol es ahora, este rato. Porque en su tiempo estaremos disfrutando de sus beneficios. Pero hay un tercer momento y es el peor momento para sembrar un árbol. Después, mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer este rato, ¿no? Toma la decisión, toma acción. Yo sé, los que estamos cansados por el trabajo, por las diferentes responsabilidades que hemos asumido al avanzar en nuestra vida, pero no dejes para después. Es el peor momento. El mejor momento ya pasó.
Pero hay misericordia, hay un segundo momento y es este rato. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies?